Bienvenidos a un nuevo episodio de Hotspot, tu podcast académico. En el tema de hoy, ¿cuál es el origen de las malas palabras? Me acompaña una invitada súper especial, la doctora Ivette Martica Loca. Y ante un tema tan controvertible como son el tabú de las malas palabras, pues qué mejor que la doctora Martica Loca, que es especialista, ¿verdad? Su doctorado en el área de literatura. Y sabemos que Ivette se distingue por su vocabulario muy bien utilizado y floreado. Así que un poquito vamos a definir algunas de las cosas que podrían estar incidiendo sobre el señalar que son malas palabras. También un poco de analizar el cómo las regulaciones quizás de la FCC ante los medios tradicionales, radio, televisión, no permiten el uso de ciertas palabras. Sin embargo, la tecnología ha permitido una quizás libertad de expresión, tanto en el uso de redes sociales como en canales, como en el caso de YouTube, en donde han tenido mayor acogida entre la audiencia. Inclusive muchos canales de YouTube en Puerto Rico superan la audiencia de la televisión, ¿verdad? De los medios tradicionales, y probablemente podría ser por esta apertura, transparencia, de yo decir las cosas como me parecen. Podría a cierta generación, sector de la sociedad, serle atractivo. Así que comienzo hablando un poco la semblanza de quién es la doctora Ivette Martica Loca. Ivette obtuvo su doctorado en literatura española en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde recibió la medalla de alta distinción. Fue galardonada por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española con el primer premio de investigación literaria 1997 y con el premio Luis Llorén Torres por la mejor tesis doctoral en literatura española 2011. Fue profesora de humanidades de Dewey University, en donde ejerció como directora del Departamento de Estudios Generales, decana de Asuntos Estudiantiles, decana interina de Asuntos Académicos y jefa editora de la revista cibernética Dewey Today. Fue coordinadora de español del Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en donde también ofreció cursos de español. Ha impartido cursos subgraduados y graduados en el Departamento de Estudios Hispánicos del mismo recinto y enseña literatura española a los estudiantes de 12º grado en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como UHS. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas y antologías de Puerto Rico, Estados Unidos, España, Italia y Túnez. Su primer libro, Melilea, como eje central de la Celestina, fue publicado en 2019. Y reconocido con una mención honorífica del Pen Club de Puerto Rico Internacional. Su libro nuevo, Yo nací libre, tras los pasos de Marcela en El Quijote, se encuentran en proceso de publicación. Bienvenida, Ivette. ¿Qué mejor que tú para acompañarme? Una gran amiga y compañera de Dewey University por muchísimos años. Como leí en la semblanza, estuviste en nuestras áreas académicas de estudios generales como docente y también como líder. La vida te llevó, ¿verdad?, a nuevos rumbos relacionados con tu grado doctoral. Sabemos que estás haciendo un trabajo espectacular en el país. Vemos lo que estás haciendo con los jóvenes de escuela superior de la UHS, ¿verdad?, de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Así que uno de los temas que más nos ha llamado la atención, como mencioné ahorita, es el uso de lo que señalamos como malas palabras. Yo aprendí contigo hace muchos años que no existen las palabras malas, pero me parece que somos responsables como institución universitaria de comenzar a hablar sobre temas que son tabú para un sector, pero que los números dicen que no son tabú para la gran mayoría. Porque si el consumo de contenido con alto contenido, ¿verdad?, libre de malas, que usan malas palabras, con libertad de expresión, son los más vistos, son los más consumidos, pues entonces, ¿dónde queda el tabú? Tengo mi primera pregunta. ¿Cuál es el origen de las malas palabras? Bueno, Yosanalis,
Primeramente, quiero darte las gracias por la invitación. Yo a Dewey, ¿verdad? Le tengo un cariño muy especial y es como volver un poco a mi casa. Así que te agradezco mucho el espacio. El origen de las malas palabras realmente es el origen de la humanidad. Esto no es una cuestión, ¿verdad? Que tengamos que decir, no, esto es algo que está pasando ahora más. No. Hay registros de lo que se considera malas palabras, y cuando yo hablo de malas palabras, siempre, o la gente habla de malas palabras, lo que tú dijiste es bien importante. Las palabras no tienen atributos morales. Maldad o bondad son atributos morales. Esos son atributos que se le dan a las personas. Es como decir pelo bueno o pelo malo. Exactamente lo mismo. No es Que no bueno existe. o es malo, no. Depende de la connotación que tenga. Lo que sí es que alguna gente usa la palabra soez lo que significa grosero, ¿verdad? Que quizá en unos contextos se considera que no es apropiado. Pero, por ejemplo, no había nadie más soez que los romanos, de la época romana, ¿verdad? De la época del Imperio Romano. Y en ese caso hay muchísima documentación. O sea, esto estamos hablando que está registrado desde los tiempos en que se registra literatura y textos humanos, ¿verdad? Que no viene a ser, o sea, aunque la humanidad tiene muchísimo más tiempo, no hay registros escritos hasta aproximadamente más o menos era la época de los sumerios en Mesopotamia, que eso sería Wow. hace 5.000 años. O sea, no hay registro escrito de la humanidad que hayamos encontrado antes de eso. O sea, que lo que tenemos es más o menos 5.000 años de historia escrita. Por lo tanto, desde entonces hay, ¿verdad?, expresiones que la gente puede considerar como malas o, ¿verdad?, versus buenas. Yo creo que el concepto de malas palabras es un concepto que quizá la gente, ¿cómo decirlo?, confunde lo que debería ser quizá registro formal y registro informal. O sea, el registro formal con el cual uno habla cuando está en unos contextos sociales versus un registro informal en el cual uno habla, ¿verdad? Que uno utiliza para hablar cuando está con los panas o cuando está en un ambiente en el cual hay un poco más de libertad, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar igual como hablo con mis panas, como hablo contigo, que como hablo quizá con mis estudiantes, ¿verdad? Que tengo que tener pues unos eh, pues, consideraciones sobre Aunque, aunque, hablando de estudiantes, yo conté esta anécdota tan reciente como anoche. Tú tenías una sección en Duke University que era a las 9 de la noche y terminaba a las 10:30, Ivette. Yo de era la acuerdo. directora del grado asociado en diseño cuando tú eras la directora de estudios generales, y no sé si recuerdas que yo te visité un día a la oficina y te pregunté por qué mis estudiantes diurnos querían coger clase contigo y por qué mis estudiantes, además de decirle a sus padres que los trajeran en la noche a tomar humanidades contigo, esos estudiantes recuerdo que me contaban los chismes de la historia de la humanidad, y te digo, uso la palabra chismes porque estratégicamente tú utilizabas el Y esa chisme manera de decirlo, claro. para el storytelling, y dentro de tu storytelling de las humanidades tú utilizabas el chisme y una que otra palabra muy floreada, ¿verdad? Señalada Claro. como mala, y esos estudiantes nunca olvidaron esas historias de la humanidad. Y yo era quien los matriculaba en esa sección Y estoy nocturna. de acuerdo. No, yo estaba hablando de estudiantes ahora pensando en mis estudiantes que son menores de edad. Menores de edad, correcto. Claro. Porque Porque sí, muy en mi bien. contexto universitario, pues yo sí, en algunos momentos, si hay que usar una palabra que se considera Tu del registro delivery, informal, la uso. tu delivery docente es uno de los más destacados que nosotros, pues, que yo he conocido. Y es por lo franca, por la transparencia que hay en ese uso correcto de las palabras. Así que a veces
lo que me estás también contestando otra pregunta. Primero, que cuál es el origen de las malas palabras, y segundo, ¿quién determina que una palabra es mala? Pues me contestaste que lo determina la sociedad. De acuerdo. Acuérdate que el lenguaje realmente es un contrato social. ¿Quién decide que eso en donde tú estás sentada se llama silla? Lo decide la sociedad que le llama silla. O sea, no es, o sea, es una cuestión arbitraria, porque eso se pudo haber llamado mesa. Se llama silla porque hubo una comunidad de hablantes que aceptó que así se llama y no se llama de otra manera. Si yo le empiezo a llamar cojón a eso donde tú estás sentada ahora mismo, y eventualmente un montón de gente empieza a llamarle así, no hay de otra que cambiarlo, y se hizo como un contrato tácito. O sea, no es que todo el mundo se puso de acuerdo, sino que por el uso, entonces hay como un tipo de contrato social. Esto se llama así y todo el mundo lo va a llamar así. La razón por la cual esto se llama ratón o mouse, ¿verdad? Es que se decidió. Alguien le Cuando llamó nosotros así. tenemos psicolingüísticamente otro significado y significante para ratón. Exacto. Pero como se parece a un ratón y tenía una colita, ¿verdad? Que es el cable, pues entonces se empezó a usar de esa manera. Por lo tanto, por ejemplo, la palabra piña como fruta, donde único se usa en el mundo la palabra piña para fruta es en Puerto Rico. ¿Y por qué fue? Porque cuando la Wow. describió, sí, en otros sitios se llama ananás. Ananás, la palabra indígena. Y probablemente piña en otros lugares tiene una connotación sexual. Bueno, piña a veces se puede incluso asociar con el miembro masculino, pero ¿sabes cuál es la piña? La piña es el fruto del pino. Esas cosas que en Navidad la gente adorna, eso es la Sí, piña. los Lo que browncitos que pasa, son duros. exacto, lo que pasa es que uno de los colonizadores, cuando empezó a describirle a la gente en España cómo era esta fruta, dijo, es de la forma de la piña. Y Tiene que entonces, ver con el proceso de colonizaje, obviamente, y nuestra influencia exacto, de la porque lengua claro, española. el imperio y la lengua siempre van de mano a mano. Por eso es que, ¿verdad? De eso lo podemos hablar después. Pero otro ejemplo, la palabra China. Tú dices China, o sea, yo quiero comerme una china en España y te van a mirar como te quieres comer una persona, una mujer de la China, del país China. Porque el único lugar en el mundo donde una china se llama China es en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las chinas que venían, o sea, las naranjas que venían de China, se diferenciaban de las naranjas que venían las que son de Puerto Rico. Entonces se les decía, esos son naranjas de China y estas son naranjas del país. Entonces, claro, uno empieza a usar, ¿verdad? La tendencia al menor esfuerzo es que uno empieza entonces a decirlo, pues tráeme de las chinas, las de China, ¿verdad? Y por eso pues nosotros como comunidad de hablantes en Puerto Rico decidimos que ahora las naranjas todas se llaman chinas. O sea, tú me E estás incluso diciendo, el color se llama chinita, pero eso tú, tú me estás diciendo que probablemente nuestra isla es un poco más problemática en cuestión de ciertas adopciones, o cuando digo menos uniforme. bueno, no necesariamente porque todos los países tienen esas particularidades. Quiere decir que te pregunto, el uso cuando uno va a la República Dominicana, que son nuestros hermanos y están muy cerca, probablemente los que están más cerca, la mayoría de los frutos tienen otros nombres. Es muy posible, no sé exactamente si ya como hay tanta influencia de personas de la República Dominicana que vienen a Puerto Rico y gente de Puerto Rico que va a la República Dominicana, es posible que ya ellos sepan que nosotros le llamamos chinas, por ejemplo, a las chinas. A nivel de turismo, sí, porque obviamente el que te atiende turismo, tú le pides un jugo de China, ya ellos se ríen y saben lo que uno está. Exacto, pero se ríen precisamente. En España te insultan.
En España te dicen, ¿de qué carajo usted está hablando, señorita? Porque en España no tienen problemas con las malas palabras. Y después hablaremos de eso. En los medios en Joder, España, tío. Joder, tía. y ellos todos dicen me estacioné de culo y hablan más, o sea, hablan con el registro informal, incluso en los medios, ¿verdad? De la televisión y demás. Pero, por ejemplo, la palabra bicho, y esto yo me enteré con mis estudiantes, ¿verdad? Que están mucho más enterados de este tipo de cosas que yo. Como sabemos bien, y esto yo lo he sabido siempre, la palabra bicho en Puerto Rico tiene una connotación sexual, pero en el resto de los países hispanoparlantes, solamente en Puerto Rico es bicho, ¿verdad? En la connotación del miembro masculino, ¿verdad? El pene. En el resto de los países es un animal o un insecto. El insecto. Y yo siempre me río muchísimo, porque yo digo, ¿cómo es posible que los puertorriqueños quieran comparar su miembro, su pene, con algo pequeño? ¿Verdad? Entonces digo, bueno, y además, claro, pica y te hincha por 9 meses, ¿verdad? Quizá ahí viene la cuestión. Pero ellos me dijeron que interesantemente, por la influencia del trap y el reggaetón, Ajá. y ya La música urbana. algunos, Colombia y otros países han adoptado esa cuestión de bicho, porque Sí. como aparecen esos registros de esas letras de canciones, pues ahora ya se ha popularizado un poco de que bicho es pene. Pero antes de esa influencia, nosotros éramos los únicos que teníamos una carga semántica sexual para esa palabra, por ejemplo. Recordemos, Ibe, que tú estás atendiendo una generación que nace posterior a la música urbana. Nosotros somos de la generación adolescente de los 90, en donde comenzó a normalizarse el explicit lyric, porque asimismo los álbums, tanto en música español como en inglés, comenzaron, Panamá, etcétera, a tener explicit lyric. So que Claro, ya uno que lo por dice en la ahí... carátula. Claro, pero ya ese aviso no existe porque la mayoría de la música latina, siempre los primeros lugares son nuestra música, que ha influenciado, como muy bien tú mencionas, a Colombia, a la República Dominicana, a muchísimos otros lugares. Y sí, ha habido una adopción de nuestro lenguaje coloquial urbano. Inclusive hay diccionarios de música urbana publicados en Internet para que otros países entiendan a Puerto Rico y puedan incluir su jerga en sus composiciones. Eso existe. Claro, porque como son regionalismos, igual la palabra bellaco, o sea, nosotros somos los únicos hispanoparlantes que hasta hace muy poco usábamos esa palabra con una connotación sexual. Bellaco lo que significa es una persona traviesa. Es más, los dominicanos le dicen bellaco a los nenes chiquitos, no seas bellaco, o sea. Pues así que hay mucha ignorancia, por eso que quise traer el tema. Hay demasiada ignorancia y a veces miramos el famoso 100 por 35. el insularismo. Exacto, y dentro del insularismo, como también nosotros nos destacamos como deportistas, como científicos, ¿verdad? Como muchísimas áreas como artistas, pues nos creemos probablemente que aquí pasa todo y que aquí nosotros lo tenemos todo y que yo hice un ejercicio ayer que no me sorprendió. Quería llegar acá habiendo encuestado sobre palabras preferidas, favoritas, y utilicé varios medios. La palabra bicho a mí me llegó, no tengo mi teléfono ahora mismo en la mano, pero probablemente tengo 12 variaciones de ella. Me escribe una chica que tengo en mis redes que para ella eso es like magic. Y me explica que el like magic es que cuando alguien es atorrante, que dice como un patán, como que maltrata a la gente, ellos decirle el huele bicho, bueno, todo ese tipo pero me enviaron más de 12 variaciones combinando la palabra. Sí. Eso es en ese caso. La palabra que más me traen, inclusive me la trae una persona que afirma que no utiliza lenguaje soez, pero sí dice puñeta, que ella la utiliza cuando se da un cantazo y que eso es parte de su vocabulario. Pero esa fue la palabra que todo el mundo, yo pensando que era cabrón, porque en Puerto Rico cabrón es como una muletilla.
Sí, porque Y, se lo y, dicen los y, panas, así mismo. y fue, me parece que no tengo el porciento exacto, pero yo te podría decir que si contestaron 40 personas, 35 dijeron puñeta. Lo Y cabrón una realmente vez, tú sabes lo hijo de que quiere puta una decir vez. puñeta, ¿no? Lo busqué en la Real Academia Española. Realmente son los puños, ¿verdad? Que la parte de esta, de la toga del juez, esas son las puñetas, que son bordadas, o eso es lo que las puñetas. Lo que pasa es que al hacer el movimiento de la masturbación, tú estás usando esa parte del brazo, y presupongo que Y por de eso es que ahí, se conoce como puñeta, como hacer pues, puñetas. pues ahí voy. Yo fui a la Real Academia Española y tú me corriges. Según mi conocimiento, es la institución más alta que Sí, regula el lenguaje para los hispanoparlantes. Quiere decir que lo que las sociedades decidimos, debemos someterlo, y si ellos lo aceptan, se incluye. bueno, cada país hispanoparlante tiene una academia. Por ejemplo, tú dijiste que yo había ganado unos premios de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Esa es nuestra academia adscrita a la Real Academia, y Okay. de ahí esos miembros de la academia envían cuáles son los vocablos que se están usando en Puerto Rico. Un paréntesis bien rápido, por ejemplo, la palabra confligir, si tú la buscas en la Real Academia, va a decir PR, porque en Puerto Rico es donde único se usa la palabra confligir. Cuando yo digo, Entonces, esa clase me conflige, y entonces la Real Academia de aquí es la que le dice perdón, la Academia Puertorriqueña le dice a la Real Academia, en Puerto Rico se está usando estas palabras para esto. ok, estoy mirando en mis notas, me acabas de dar el tour para aplicar. Sí, siempre entraba a la Real Academia Española, leemos todas las definiciones que existen. Estoy notando, por ejemplo, la palabra cabrón, que es una de las que busqué. En Cuba y México, Exactamente, se usa de una dice aquí, manera. dice Ajá. adjetivo coloquial, Cuba y México, dicho de una persona experimentada y astuta. Cabrón, de una persona experimentada y astuta. Cuando Exacto, vas a eso es un Cuba, cabrón. cuando vas a Cuba, te dice que coloquialmente en Cuba es disgustado, de mal humor. Todavía no ha llegado cerca de lo que es para nosotros. Acá en México aparece solo también dicho de una persona de mal carácter. Tengo macho de la cabra, tengo el diablo y dice príncipe de los ángeles revelados, el cabrón, o sea, me imagino que está hablando de alguna literatura o de Sí, algún... porque acuérdate que el que tenga chivas y cuernos, pues al diablo se le asocia con los cabros Ok, en la Edad entonces Media. en Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela es el rufián que trafica con prostitutas, Sí, como para nosotros el pimp, ¿verdad? El chulo. el, el chulo. Así que hubo unas que brinqué porque simplemente identifiqué inmediatamente, mire, Cuba, México, y entonces entendí lo que me estás diciendo, que es que esas academias sometieron, entonces fueron aceptadas y se añade como una nueva definición y te dice, este adjetivo es coloquial de Exacto, este porque lugar. esa es la cosa, que tú cuando ves el diccionario sepas, si estás hablando con un puertorriqueño, qué significa para él. Pues te tengo una observación, ya entendiendo, y obviamente las preguntas que hago, muchas son dudas mías o dudas que yo entiendo que debemos aclararle a nuestra audiencia. Eh, yo busqué algunas palabras en este ejercicio y hice un análisis muy rápido al leer todas las definiciones, todas las palabras malas, que son malas en Puerto Rico, identificadas como malas, tienen en su definición una connotación sexual y tienen en su definición el que esa persona expresa X tipo de ánimo, sea bueno, sea positivo o sea negativo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Será que algunos tabúes sociales podrían estar incidiendo en la clasificación de palabras malas? ¿Será que Sí, lo que para nosotros es malo en Puerto Rico, entonces yo quiero malo por tabú? Yo lo quiero sí, clasificar, o sea, si yo leo que todas estas palabras supuestamente malas en la Real Academia Española
dicen, por ejemplo, pendejo. Yo leí hoy que pendejos Es son un los vello pelos de... púbico. Es un vello púbico. Yo no lo El sabía. coño es la vagina. Y el carajo, leí que era también miembro viril. Yo no lo sabía en Puerto Rico. Para nosotros lo más que escuchábamos de carajo es un lugar que está bien lejos, que Sí, te bueno, mandaban. en el mástil del barco también eso se llamaba el carajo, ¿verdad? Ok. Así que vuelvo. Somos capaces como sociedad de querer automáticamente decirle a las personas, tú no puedes hacer eso, tú no puedes decir eso, porque ahorita hablábamos de informar y formar. Pero la palabra carajo, la palabra coño, la palabra joder, Joder significa tener relaciones sexuales en España. pues me confirmas nuevamente, todas las definiciones tienen una connotación sexual. Entonces, En general, sí. en general, Sí, lo que pasa es que te voy a explicar lo que yo creo que sucede. Lo que pasa es que, acuérdate que la sociedad muchas veces, mi especialidad por ejemplo, el siglo XV, XVI. En el siglo XV, XVI estaba prohibida la prostitución, pero la sociedad miraba para el otro lado porque era necesario que los hombres, ¿verdad? Tuvieran ese tipo de experiencias para que vivieran felices, casados de una manera obligatoria, porque la sociedad los obligaba a casarse con X personas y no con la gente que ellos querían. Entonces, pues, eran vituperadas y todo el mundo odiaba a las prostitutas, pero eran necesarias. Entonces, lo que estoy diciendo es la hipocresía de la sociedad, ¿verdad? La sociedad, unas cosas, ¿verdad? Las convierte en tabú, pero para otras eso está regulado y es necesario, tú sabes. ¿Qué te puedo decir con todo esto con respecto al lenguaje? Mira, las palabras depende de la connotación que tienen. Cuando yo digo, coño, se me cayó algo, yo no estoy utilizándola desde un punto de vista sexual, sino que se convirtió en lo que se llama una interjección. Es como la gente que dice, Jesús, no hagas eso, pero esa persona a lo mejor ni cree en Dios, ¿verdad? Así que el decir Jesús en ese sentido no tiene ningún tipo de connotación religiosa. Igual la connotación que pueda tener una palabra depende de qué es lo que tú estás queriendo decir. Yo le puedo decir un pana, cabrón, ¿cómo tú estás? Y no lo estoy insultando. Ahora, si yo le digo, diablo, tú eres un cuernú, esa palabra, cuernú, cornudo, ¿verdad? Cuernú, que no se considera mala para la sociedad, está insultando a esa persona. Definitivamente en el contexto, dije ahorita, conversando acá con los muchachos, que para mí cabrón es una muletilla en Puerto Rico. No te lo mencioné ahorita, ¿verdad? Para mí es una muletilla y se utiliza, por ejemplo, uno se emociona y dice, diablo, está cabrón. Pero puede ser, en la parte que dijiste, una de las definiciones de la Real Academia Española dice de un hombre que su mujer le es infiel, pero él lo permite. Estoy diciendo en mis palabras. O sea, que ni siquiera lo eres porque te son infiel, es porque tú lo sabes y lo permites. Así que hay unas cositas más profundas, hay unas cosas más profundas que el uso que nosotros le damos. Lo de la connotación me parece que es lo más importante. Pero seguro, si yo te digo, si tú eres mi pana y digo, diatre, puta, que hace tiempo que no te veo, y tú eres mi pana, y a lo mejor esa palabra seguramente no te va a molestar porque somos panas y, esta puta, mira, esta puta llegó tarde. Pero no es lo mismo, mira esta puta que va por ahí caminando que uno no la conoce. No, y si yo te digo, diablo, esa tipa es una cualquiera. Y la palabra cualquiera es una palabra que está asociada con los soez, ¿no? No. Pero entonces, ¿por qué en ese contexto es un insulto?
Tiene que ver con la connotación. Es decir, las palabras pierden su valor semántico, depende de cómo se usen. Si tú la estás usando en cuanto a una interjección, o sea, habría que preguntarse qué es lo que le molesta a la gente. Que alguien como Bad Bunny diga cabrón o que lo haga desde un contexto sexual e insultante. Yo no me atrevo a contestarte eso por la hipocresía de la que estábamos hablando. Por lo Si tanto, es el artista más escuchado del mundo y está rompiendo todos los récords, la gente lo está escuchando, lo está consumiendo. exacto. Pero ¿qué es lo que le molesta al mainstream? O sea, ¿qué es lo que le molesta a la gente, a esta gente, ¿verdad? Que está en los círculos, pues, mira, los círculos cultos no les va a importar, los lingüistas no les importa un carajo. Realmente, quizá la gente pues, de estratas más tradicionales de la sociedad, ¿por qué les molesta? Yo creo que esa es la palabra, tradicional. Y por ahí viene una O pregunta. tradicionalistas, más bien. Esto es algo que yo veo que está sucediendo. Hemos adoptado la libertad de expresión con las generaciones sobre todo en Puerto Rico, con las generaciones que hemos ganado. A mí es algo que me parece formidable. Ellos han tenido sus espacios de hablar, de conversar. Uno aprende mucho. Y si no, veamos la política, cómo estos jóvenes llevan la política en los últimos años, cómo han salido a las calles, cómo se expresan, cómo buscan hacer lucha de formas muy distintas como lo hacía nuestra generación. ¿Tú crees que poco a poco, con el paso quizás de las décadas, porque ya llevamos 30 años con estas integraciones de uso de palabras, you name it, en lo que es entertainment, ¿tú crees que Puerto Rico y el mundo hispanoparlante podría estar abriéndose en 2 décadas aún más al uso formal de estas palabras floreadas? ¿O tú crees que las cosas se quedarían más o menos como están? Hablando de las adopciones que ha tenido a nivel de medios de comunicación no tradicionales, que son los que están comandando las líneas de conversación. No son los tradicionales, son los no tradicionales. Pues mira, es bien difícil decirte, porque yo no creo que las cosas vayan a cambiar mucho en ese sentido. Mira, te voy a decir una cosa bien interesante. Los que cambian no son los tiempos, los que cambiamos somos nosotros. ¿Y tú no crees que nuestra sociedad ha cambiado? Sí, pero, ok, No lo suficiente. vuelvo y te digo, lo que no cambia, lo que cambia no es el tiempo, cambiamos nosotros y nos ponemos cada vez más tradicionales, o sea, mientras la gente va creciendo, se va poniendo cada vez más cerrada, ¿verdad? Yo sé la palabra que ibas a decir. Te conozco, te entendí. Pero tú sabes, y quizá, mira, yo misma, tú sabes lo abierta que yo soy. Y lo que siempre lo he, sido, pero yo estoy a punto de cumplir 50 años y a veces yo veo algunas cosas que digo, anda para el carajo. Y entonces digo, pero yo misma me tengo que decir que soy una persona con introspección. Pero qué carajo yo estoy diciendo si yo hacía eso o decía eso, o ¿me entiendes? Entonces, conforme va los que son ahora jóvenes y lo ven bien, posiblemente cuando tengan mi edad, lo van a ver como desde otro punto de vista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, te entiendo, te entiendo. Por lo tanto, y para ellos se van a escandalizar de lo que hagan sus hijos y sus nietos. Sí, que ya es cíclico. Sí. Como la Y historia no va se a repite, tener que decimos siempre, ver ¿verdad? un Que la historia carajo se y se repite. les va a olvidar. Y a veces yo le digo a amistades mías que tienen hijos, pero tú de verdad le vas a decir eso a tu hijo después de que tú hiciste esto y esto y esto y esto. Todos vimos, por ejemplo, Back to the Future, que la mamá no, que yo no hacía esas cosas cuando era niña, joven.
y después se le mete en la cama al nene que no sabe que es su hijo, tú sabes. Pues, por lo tanto, yo no creo que las cosas cambien porque esta generación también tiene que entender que ellos se van a poner quizá hasta peor que algunos de nosotros, Definitivamente. aunque no lo crean. No lo creen, pero nosotros los que somos docentes en la universidad, que el promedio de estudiantes, ¿verdad?, entre los 18 años, pero atendemos en una misma sala de clase uno de 18 con uno de 60, por decir, ¿verdad?, números extremos. Vemos que si ese proceso de madurar, uno ve un estudiante a los 18 años que hace unas cosas y los ve a los 30 que empiezan a corregir. A mí ya me está pasando con todos. Se vuelven maduros, se vuelven profundos, se me han vuelto un poco, empiezan a imitarnos. Yo he visto muchos de ellos que su liderazgo se parece al mío. Y en ese sentido, tienes toda la razón. Lo que ellos quizás criticaban cuando uno tenía unos cuantos años más, ellos lo están repitiendo porque se dieron cuenta que, Dios mío, qué inmaduro yo era, porque así mismo me lo dicen, qué inmaduro yo era. Dios mío, yo hacía eso. Y sí, a mí me pasa lo que tú dices. Uno es más pausado, uno lo piensa más, uno no quiere coger lucha, mejor me tapo los oídos y ese no es mi problema. Y antes quizás uno entraba en la dinámica de debatir, claro. de debatir. Por lo tanto, sí, pero, la situación es que es muy posible que las cosas no cambien porque lo que no cambia, o sea, la humanidad es la que no cambia, no son los tiempos. La humanidad es la que no va a cambiar su proceso de que cuando uno es joven hace unas cosas y cuando uno es viejo, pues hace otras. pues, Ibe, para mí ha sido un placer. Este tema ha sido de verdad, de gran ayuda, de gran importancia. Yo sé que entre nuestra comunidad ese clic del play se va a dar, porque no todos los días en los foros universitarios, ¿verdad? Sobre todo a nivel de audiencia de streaming, de llevarlo a través de medios digitales, nos atrevemos a hablar de estos temas. Y me parece que hay que hablarlos. Uno los habla en la sala de clase. Yo sé que tú lo hablas todo el tiempo y uno en espacios cerrados. Pero también tenemos que utilizar los medios masivos para educar sobre las cosas que a veces en la sala de clase son las más controversiales. Este tema, uno los habla en la sala de clase y los estudiantes hasta van a hacer research y regresan. O sea, son buenas prácticas del aprendizaje y de la aplicación. Así que gracias siempre por estar. Ibe, como una gran amiga, sabes que te aprecio mucho, te admiro mucho. Gracias por estar siempre para nosotros. Hay algunos proyectos por ahí que me dijeron que te hablara cuando se enteraron que estabas de invitada acá, ¿verdad? Pero de eso hablamos luego. Siempre Vale. bienvenida a nuestros espacios de conversación. Así que un abrazo. Gracias por la invitación. Un beso. Y podemos después retomar el tema. Sí, gracias. Vale. Cómo no. Buenas tardes a todos. Ha sido un nuevo episodio de Hotspot, tu podcast académico. En el episodio de hoy, ¿cuál es el origen de las malas palabras? Con la doctora Ivette Martí Caloca.